aprendiendo sobre lo que es la obediencia al Rey. Es una palabra que todos nosotros cuando la escuchamos o la leemos, es muy común en nosotros saber y entender lo que es obediencia, qué es lo que es obedecer. Amén. Pero cuán importante es conocer y comprender la autoridad del Rey. Recuerden que estamos viendo lo que es la autoridad del reino, qué es el Rey. Y ustedes se pusieron a pensar hasta dónde se dimensiona esa autoridad, hasta dónde abarca y hasta dónde llega esa autoridad. Ustedes pudieron tomarse el tiempo de pensar lo que significa la autoridad del reino. La autoridad del reino abarca todo ámbito espiritual y terrenal. Leamos lo que dice Romanos 13:1. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Todos nosotros sabemos que tenemos autoridades en esta tierra que debemos respetar, que son superiores a nosotros. Hoy podemos ver en un juez que es una autoridad mayor que nosotros. Pero no debemos resistirnos a lo que Dios estableció. Fíjense en que el apóstol Pablo dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Todas las autoridades terrenales están establecidas porque Dios así lo quiso. Entonces no podemos ir en contra de lo que Dios establece para nosotros. Porque así como en Cristo Jesús no hay condenación, fuera de Cristo nosotros acarreamos esa condenación. Porque no dejamos que la autoridad del reino, que la autoridad del Rey se establezca en nosotros. Entonces nosotros mismos ponemos ese impedimento. En ese ámbito de autoridad entendemos cómo caminamos en obediencia. La obediencia va creciendo en nosotros cuando hemos decidido rendirnos a Dios. Cuando nuestra vida se rinde a Él, empezamos a crecer en lo que es la obediencia. Sin rendición no podemos ser obedientes. Porque el rebelde no se rinde al Señor. Aquel que es rebelde no sabe lo que es obediencia. Es un estado de naturaleza donde nos cedemos por completo para que Jesucristo gobierne cada parte de nosotros y que nosotros seamos obedientes al Rey. Es una rendición completa serle obediente a Dios. La autoridad del reino gobierna en el ámbito donde nosotros dejamos que Él gobierne. Donde dejamos que Él tome autoridad. Pero ¿saben una cosa? Que mientras ignoramos la voz de autoridad del Rey, hay una parte de nosotros que empieza a ser desobediente. Hay una parte de nosotros que nos va diciendo: estamos errando al blanco. Estamos yendo por donde no tendríamos que ir. Entonces, esa es la ignorancia que nosotros le damos, por decirlo así, lugar, porque empezamos a ignorar la voz de autoridad del Rey. Nos volvemos desobedientes al propósito y a su llamado. Y saben, hermanos, que cuando nos volvemos desobedientes, no solamente somos desobedientes nosotros, sino que esa desobediencia es como que se la dejamos de herencia a nuestros hijos. Es como una desobediencia que va de generación en generación, producto de lo que se llama iniquidad. Cuando nos volvemos desobedientes, le enseñamos a nuestros hijos a ser desobedientes. Entonces necesitamos tener una imagen clara en la vida del Señor,
Porque si hay un aspecto de nosotros que se vuelve desobediente, ¿cómo podemos mostrarle a nuestros hijos lo que es verdaderamente obediencia? Ser obedientes es un sentido común de esta vida. En mi caso, aprendí de mis papás lo que es la obediencia. Ellos en su momento me han instruido en ser obediente en algunas decisiones. Obviamente que cuando crecí algunas no las tomaba, otras sí. Ustedes que son padres, cuando le indican algo a sus hijos, ¿cómo actúan ellos? ¿Cómo actúan? Aquellos que son maduros, obviamente, bueno, Dios tratará esa rebeldía que tienen los maduros y los grandes. Pero los niños, los adolescentes, los jóvenes que todavía no entienden esa capacidad de madurez, ellos a veces actúan con esa desobediencia. Pero la gracia que habita en los padres, que les enseña lo que es verdaderamente la obediencia, los va a ir llevando de a poco a instruirse en oír la voz del Rey. Amén. La realidad de aquel que vive en obediencia se siente como satisfecho por haber realizado aquello que se le encomendó. ¿O no les pasa a ustedes cuando mandan a hacer algo? Vamos a dejar a los hijos. Mandan a los hijos, o en mi caso lo mando a David a realizar algo, y responde a eso que le dije. ¿Cuán satisfechos se sienten? Y cuando le decís en la primera, y que te lo hacen en la primera y fueron obedientes en el primer llamado, en la primera orden. Qué satisfacción te da saber que te respondieron en la primera orden. Esa es la realidad de aquel que vive en obediencia. Se siente como satisfecho. Jesús fue tan exacto en esa realidad de obediencia. Su condición terrenal y su estado de eternidad hizo que fuera obediente a su Padre. Miren cómo lo detalla Pablo en Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente. Esa condición, estaba satisfecho Jesús. Por más de todo lo que había vivido, él en su interior estaba satisfecho. En esa condición él se humilló y fue obediente hasta la muerte. Ese es el efecto que produce en nosotros la obediencia. Ese es el efecto que debe producir la obediencia en nosotros, de encontrarnos humillados delante de Él, porque de esa manera podemos morir a nosotros, a nuestros aspectos carnales, a nuestros aspectos terrenales, a nuestros aspectos del viejo hombre. De esa manera vamos a poder encontrarnos en Él y empezar a vivir completamente arraigados en la vida de Cristo. Les hago una pregunta. Cuando realizan algo que le piden con voz de autoridad, como decía hace un momento, ¿cómo responden? ¿Cuán obedientes son a ese pedido? Cuando alguien les dice algo con autoridad, que saben que... no sé si les ha pasado que el pastor les hable con autoridad y que les diga, hija, hijo, mirá, es así, 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 porque obviamente que el pastor cuando nos exhorta, nos corrige, no lo hace el hombre, sino que lo hace a través del Espíritu. O cuando el pastor actúa como papá conmigo, ¿cómo respondemos a esa voz de autoridad? Llévelo al ámbito espiritual, llévelo, no se distraigan, ¿sí? Los niños son niños. Pero ¿cómo respondemos a esa voz de autoridad cuando el Padre nos empieza a hablar y a ordenarnos y a pedirnos que respondamos a ese llamado y a ese propósito? Dios es así con nosotros por medio de su Hijo que opera en nosotros y el Espíritu Santo empieza a interceder. Tiene autoridad para ordenar nuestras vidas, corregirlas y volverlas a ordenar
y volverlas a ordenar. Él tiene esa autoridad en nosotros, pero ¿saben qué? Es porque empezamos a ceder, empezamos a responder a esa pregunta, a esa orden que Él nos dio. Mientras estamos atentos a su voz, no es un esfuerzo obedecer. He aprendido en estos años en el Señor que no es un esfuerzo obedecer. Cuando estamos atentos a su voz, cuando estamos atentos a la orden que Dios nos pide, es un disfrute, nos sentimos satisfechos. Pongan a Jesús en ese momento cuando Dios, el Padre, le dice que debe de morir por toda la humanidad, por cada generación, incluyendo aún las que no están. Imagínense en cómo habrá recepcionado Jesús esa orden del Padre. Y cuán satisfecho, porque cuando dijo consumado es, fue una satisfacción para Jesús. Mientras estemos atentos a su voz, no es un esfuerzo obedecer. Para nosotros, ¿es mucho más fácil obedecer al pecado? ¿Es más fácil obedecer al pecado? Seguramente hay áreas de nosotros que nos llevan a decir que sí. Es más fácil el pecado que la orden de Dios. Pero en este momento necesitamos revertir todo lo que la vieja naturaleza quiere condicionarnos en esta temporada. Seguramente sí es más fácil obedecer al pecado, porque donde usted se encuentra bien con el pecado, la autoridad del Padre deja de operar, porque tu corazón empezó a ceder a las tinieblas, tu corazón empezó a cederse a las decisiones que son fuera de Dios. No te permitas ir contrario a la voz del Rey. No te permitas ir contrario a esa autoridad que el reino de Dios nos entregó. No te permitas ser desobediente a lo que Él direccionó para ti, lo que Él dijo de ti, lo que dijo de tu familia. Necesitamos limpiar nuestros oídos de la mugre que contamina las tinieblas, para que la voz del Rey sea más nítida, sea más audible, y que por medio de esa voz seamos obedientes. Empieza a limpiar la mugre que está contaminando y está impidiendo que puedas oír la voz del Padre en este tiempo. La autoridad del Rey opera en nosotros y es un efecto dominó que va produciendo en otros que vivan esa realidad de autoridad y de obediencia. Es un efecto dominó nuestra obediencia. Como decía hoy, si tus hijos ven que eres obediente, ellos van a ser obedientes, porque es un efecto dominó que se va produciendo. Quiero que veamos Hechos 3:1. El Señor, mientras escribía, me llevó a recordar este pasaje que ya lo había compartido en el año 2021 o en el 2020, no recuerdo bien la fecha exacta, pero todos conocen esta historia de esa persona paralítica, esa persona que no podía caminar. Hechos 3:1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. El verso 5 dice: entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. El verso 6 dice: mas Pedro dijo:
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el verso 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y el verso 8 dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. La realidad de este hombre era estar sentado cada día, tirado sin poder caminar, teniendo esa condición. Y era mirarse y mirar esa situación y saber que no iba a poder salir de esa situación. Y esa realidad en la que él estaba, todo el tiempo lo llevaba a obedecer a esa situación que él estaba viviendo. Fíjense que ese hombre cada día obedecía a la situación que él estaba viviendo. Pero venido Juan y venido Pedro, vino una autoridad a través de ellos. Y que por medio de su voz empezó a soltar autoridad. Y ese hombre empezó a conocer lo que es la verdadera obediencia. Un día en nuestras vidas pueden aparecer esas personas y nos empiezan a direccionar por medio del Espíritu. Y nos empiezan a enseñar cómo debemos caminar en la vida del Señor. Un día se aparecen Pedro y Juan por la vida de ese cojo. Y aquí es donde quiero que podamos observar detenidamente la importancia de que alguien te hable con autoridad. Pedro y Juan lo único que le dijeron a ese hombre, míranos. Con ese llamado de autoridad, ese hombre pudo ver otra realidad. Pudo salir de ese estado que lo impedía ver otra realidad. Hermanos, siempre vamos a necesitar un Pedro y un Juan en nuestras vidas, que a través del Espíritu Santo nos digan, mírame. Dios desde la eternidad ha fijado sus ojos en ti. Él fijó los ojos en tu vida. Él fijó los ojos en tu familia, en tu realidad. ¿Por qué a veces nos volvemos desobedientes? Si Él lo ha resuelto todo. Dios desde la eternidad fijó sus ojos en ti. Y hoy en este momento te está diciendo que lo empieces a mirar. Mira a Cristo, míralo a Él. Solamente a Él vamos a poder mirarlo y ser obedientes. Cuando automáticamente le damos lugar a esa voz de autoridad, nuestro corazón se vuelve obediente. Nuestro corazón automáticamente deja de ser desobediente para que la obediencia de Cristo empiece a obrar en nosotros. No es en vano cuando decimos que nuestros pensamientos sean cautivos a la obediencia de Cristo. Porque habita Cristo y cuando Cristo gobierna, todo es cautivado en Él. Necesitamos cederle y darle lugar a Dios. Necesitamos que esa autoridad del Rey empiece a gobernar en nosotros. Mira mi realidad, mira mi voluntad, mira el camino que te estoy mostrando. Mira todo lo que Dios ha puesto delante de ti. Mira todo lo que te ha conseguido, te ha concedido en este tiempo. Si se ponen a ver todo lo que han pasado a lo largo del camino del Señor, probablemente sus vidas se vuelvan corazones desobedientes a Él. Pero han aprendido la obediencia. Han aprendido, porque si Dios los sostuvo hasta aquí, es porque han aprendido a ser obedientes y fieles al Señor en todo momento. Mira el camino que te estoy mostrando. Eso es lo que hace la autoridad del reino. Mostrarte todo lo contrario de lo que las tinieblas puedan realizar.
Porque si la realidad y la situación de ese hombre cojo seguía siendo que cada día pida limosna a través de la puerta de ese templo, hubiera sido totalmente diferente. Él hubiera seguido, pero se apareció un Pedro y un Juan que empezó a obrar con autoridad. Pedro y Juan no tenían ni oro ni plata para darle a este hombre. Le dieron lo que tenían, que era Cristo, era una dirección, un sal de esta situación. Pedro y Juan tenían eso para darle nada más a ese hombre. Tenían solamente una dirección. Solo tenían eso. Pedro y Juan sabían con exactitud a quién tenían. Lo supieron mirar fijamente a ese hombre y decirle que de lo que tengo te puedo dar. Podremos tener personas que te miren siempre con un amor y no vas a comprenderlo. Siempre van a aparecer esas personas que te vengan a decir, levántate de esa situación en la que estás. Porque a través de ese hermano que viene a hablarte con amor, a través de ese hermano que te viene a decir con autoridad, levántate de esa situación en la que estás viviendo. Vamos a tener eso, hermanos. Y saben que lo único que te dan esa familia, esos hermanos que se presentan en esa situación en la que estás, es una porción de Cristo. Es una porción de Él. Pero está en vos obedecer lo que a través de tu hermano te dice el Señor. Porque tú decides, el cojo hubiera decidido seguir sentado en esa situación y seguir pidiendo limosna. Pero fue más fuerte esa obediencia en él de levantarse y empezar a caminar. El verso 7 dice que se le afirmaron los pies. Entonces, en este momento es necesario que empieces a afirmar los pies en el Señor. Si te has encontrado en momentos que tus pies no estaban firmes, que había momentos que te estabas por caer, este es el momento en donde empieces a oír esa voz y vuelvas a pedirle al Señor que empiece a afirmarte otra vez en Él. Que todo lo que estaba generando en tu interior un acto de desobediencia, empieces a pedirle al Señor con humillación. Recuerden lo que en Filipenses leíamos, Él se humilló. Empieza a humillarte para reconocerlo al Señor con autoridad. Tu vida se afirmará en todo lo que Dios te mande. Y si te manda que a pesar de todo mires al otro como Dios te miró, entonces debemos obedecer. Te vas a afirmar. Familia, serán afirmados en Él. Vamos a ser afirmados, vamos a empezar a obedecer, vamos a obedecer a ese llamado eterno, vamos a empezar a obedecer al propósito de Dios. Oh Santo, vamos a afirmar nuestros pasos delante de Él. Es necesario que podamos comprender que solamente en Cristo estamos firmes. Solamente en Él vamos a estar firmes. Solamente en Él vamos a estar firmes. Si empiezas a actuar en tus pensamientos, si empiezas a actuar en tus decisiones, en cómo estás sintiendo, déjame decirte que no es una firmeza en donde te lleve a buen puerto. Cuando empezamos a caminar en nuestras propias decisiones, nos volvemos desobedientes. Cuando empezamos a manejarnos por nuestros propios sentimientos, nos volvemos desobedientes.
Seguramente pensarás que estás firme en esas decisiones que tomes. Pero es una firmeza que no tiene convicción de propósito eterno. Es una firmeza que en el tiempo preciso te vas a ver afectado. Pero cuando nuestras decisiones y cuando empezamos a pensar y a sentir como Cristo es en nosotros, es automático la satisfacción que tenemos. Que a pesar que en el tiempo que nos lleve a esperar, sabemos que estamos siendo obedientes. Escuché varias veces a personas decir: me mantengo de pie por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa. ¿Lo han escuchado alguna vez? Que se mantienen de pie porque tenemos esto, porque ellos están bien. Obviamente que vamos a querer que todos estén bien. Y aún la familia que Dios nos concedió. Obviamente que es así. Pero si ustedes observan esa respuesta, fíjense en si esa familia tiene a Cristo o no lo tiene. Fíjense en si esa familia cuando dice: me mantengo por mi familia y mis hijos, tienen un orden. Todo eso hay que observarlo. Porque ahí es cuando nos debemos de meter y de decir que Cristo necesita gobernar. Quiero en esta noche que puedas ver en Cristo que solo estaremos firmes si lo obedecemos a Él. El verso 8 dice que este hombre se puso en pie y anduvo. Luego de que se afirmaran, él empezó a andar. Fija tu mirada en Cristo y vamos a andar seguros en Él. Sin temor del mañana, sin miedo al sí o al no que nos puedan decir. Necesitamos mirarlo a Él por completo y vamos a estar seguros que mirándolo a Él todo lo tenemos y todo lo podemos. Porque en Él estamos seguros, familia. En Él estamos seguros. Tú puedes determinarte ver a Cristo y ser obediente al llamado. Y ese llamado implica que veas a Cristo en aquella persona que te falló, que te lastimó, que te ofendió, que te ha estafado, que te ha engañado. Cuando empezamos a obedecer a Cristo, hay aspectos de nosotros que se empieza a romper por completo. Y empieza a ver al otro. Y empieza a perdonar. Y empieza a amar. Y empieza a ver esa condición del otro. Esa es la obediencia que nos lleva a decir: consumado es en nosotros. Esa es la obediencia que nos habla con autoridad y nos indica lo que debemos perdonar, lo que debemos amar, lo que debemos de corregir. Esa es la obediencia que proviene de la autoridad del Rey. Porque mirando a Cristo en nosotros es mirar el amor que no es vencido. Porque mirar a Cristo te permite mirar la fe que no se pierde, la esperanza que nos mantiene firmes en toda circunstancia. Mirándolo a Él, mirando esa obediencia, nos enseña a permanecer, nos enseña a vivir en fe, nos enseña a vivir en una esperanza. Mirándolo solo a Él podemos caminar en Él, con Él y para Él. Y junto a ese camino miramos a aquellos que están atrás, a aquellos que están adelante corriendo y a aquellos que están en el costado. Necesitamos ver y mirar en el camino.
Porque tenemos 3 aspectos. Están aquellos que se han detenido, aquellos que salieron del camino, aquellos que están corriendo. Pero necesitamos detenidamente pedirle a Dios discernimiento en el Espíritu. Porque sabemos que hay personas que deciden estar en el charco y embarrarse. Y con esas personas lamentablemente no podemos nosotros hacer nada. Solamente orar y seguir presentándole al Señor. Pero esas personas que están al costado son los que decidieron estar en el charco. Y por más que vos le presentes al Señor y por más que le digas salí de esa situación en la que estás, ellos prefieren el lodo. Pero bendita es la gracia del Señor, que un día el lodo los va a consumir y solo le va a quedar este dedo. Y ahí vamos a estar nosotros, los hermanos de la fe. Los hermanos de la fe, para sacar ese único dedo que tienen afuera y volverlos al camino. Pero mientras ellos decidan estar en el charco, lo único que nos queda a nosotros es seguir orando y es seguir presentándole al Señor. No se canse de presentarle al Señor. Porque si vemos esa realidad del cojo, él hubiera querido estar en esa situación. Yo considero que varios de ese templo que entraban le habrán dicho, sal de esa situación. Pero cuando la autoridad del rey empezó a hablar a través de Pedro y de Juan, él decidió salir de esa situación. Quiero finalizar y los invito a que se pongan de pie. En 1 de Pedro 1:14. 1 de Pedro 1:14, lo voy a leer en la NTV. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. ¿Cómo debemos de vivir, hermanos? Obedientes a Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. El verso 21 dice, por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. El verso 22 dice, al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón. El verso 23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Necesitamos ser obedientes a Dios, porque cuando somos obedientes a Él, empezamos a oír su voz, empezamos a responder a la autoridad, empezamos a mirarlo a Él, y cuando lo miramos a Él, nos desmayamos, hermano. Cuando lo miramos a Él, nuestros pies empiezan a firmar. Cuando lo miramos a Él, nuestro rostro se empieza a rendir delante de Él. Empezamos a postrarnos delante de Él. Nosotros no somos como la mujer de Lot, que se detuvo y miró atrás y se convirtió en algo que Dios le había dicho que no lo hiciera.
No somos desobedientes como la mujer de Lot. Nosotros prestamos atención a la voz del Padre. Esa mujer no prestó atención a la voz y se convirtió en desobediente. Nosotros somos obedientes al llamado porque empezamos a obedecer a la voz, empezamos a responder a ese llamado que proviene de la autoridad del Rey. Empezamos a obedecer. Cuando nos dicen levántate de esa situación, somos obedientes. No nos inclinamos a la situación externa. No nos inclinamos a lo que el pecado quiere venir a realizar en nosotros. No nos inclinamos a las condiciones que nos empiezan a hacer equivocarnos. Oh Señor, empieza a hablarnos, empieza a direccionarnos, Espíritu Santo, empieza a tomar autoridad en nosotros, Espíritu Santo, porque hoy, aunque tu realidad externa te diga que tenés que mirar atrás, hoy tu realidad interna te está diciendo avanza, porque cuando nos dice el Espíritu Santo que avancemos, es porque necesitamos empezar a correr, mirando la meta, mirando al perfecto, mirando al consumado es. Oh Santo, Espíritu Santo, empieza a corregirnos todo lo deficiente que hay en nosotros y que está produciendo que seamos desobedientes a ti, Señor. Santo, enséñanos, Espíritu Santo, a ser obedientes a tu voz. Enséñanos, Espíritu Santo. Santo, Santo.